Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y hoy vamos a hablar del virus del ébola. Este virus que está causando gran impacto, sobre todo en la parte occidental de África. En menos de un año ya son cerca de 1000 los muertos. ¿Puede llegar ese virus a América o incluso a Colombia? ¿Cuál es la gravedad de que la Organización Mundial de la Salud haya decretado una alerta sobre este virus? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Con una tasa de mortalidad de hasta el 90%, el ébola se ha convertido en una de las principales preocupaciones globales en los últimos 6 meses. Aunque en 1976 se presentó el primer brote de la enfermedad con 280 fallecidos y en 2170 personas murieron a causa del letal virus, la oleada de contagios iniciada en diciembre es la primera que consigue llamar la atención de la comunidad internacional al dejar cerca de 1000 fallecidos. Por primera vez, el ébola Zaire, la cepa más agresiva, alcanzó de manera simultánea a pacientes en ciudades capitales de 3 países diferentes y ciudadanos no africanos, al afectar a 2 estadounidenses y un sacerdote español que trabajaban con pacientes en África. La gravedad del virus se ve incrementada por las precarias condiciones de los lugares afectados. La situación más dramática la viven Liberia, Sierra Leona y Guinea, 3 países que, además de compartir continente, se caracterizan por sus altos índices de pobreza, sistemas de salud deficientes y delicadas condiciones de seguridad que hacen difícil el rastreo y la atención oportuna a los pacientes. Según especialistas, el contagio se da por contacto con animales infectados, pues se cree que la cepa viene de los murciélagos de la fruta y con fluidos corporales de personas afectadas como saliva, sangre o vómito, por lo cual el mayor riesgo de contraer la enfermedad lo enfrentan los médicos, enfermeras y familiares que atienden a los pacientes. La incubación del virus dura entre 1 y 2 semanas hasta que los pacientes desarrollan la fiebre hemorrágica del ébola, con síntomas que incluyen la fiebre alta, sangrados internos y externos, vómito, diarrea y erupciones en la piel. Actualmente no existe una vacuna que prevenga la transmisión del virus ni una cura, por lo cual los tratamientos se concentran en atacar los síntomas más que su causa. Previo a la actual expansión del ébola, pocos laboratorios se habían mostrado interesados en investigar sobre una enfermedad que atacaba de manera aislada en África, pero con el incremento de los casos se conoció de un medicamento experimental desarrollado por un laboratorio asociado al Ministerio de Defensa de Estados Unidos y que, aunque no se ha puesto al servicio de las víctimas africanas, está siendo probado en los 2 estadounidenses contagiados con la fiebre hemorrágica. Pese a que el producto es la única esperanza de cura para los enfermos del mortífero virus, su revelación ha suscitado críticas de sectores que consideran que tras la expansión del ébola estarían los investigadores norteamericanos interesados en comercializar el suero. Al decretar la emergencia de salud pública internacional por los más de 1.400 casos detectados en los últimos meses, la Organización Mundial de la Salud destinó más de $100 millones para atender la situación. A pesar de que los esfuerzos públicos y privados van en aumento, Médicos Sin Fronteras, que habría advertido desde hace varios meses de la naciente epidemia de ébola, afirma que los aportes son insuficientes y tardíos y que los momentos más críticos en la emergencia aún están por llegar. Bueno, ¿qué es el ébola? ¿Qué implica que se esté dando un brote tan grande en África Occidental y por qué la Organización Mundial de la Salud ha decretado y se ha mostrado angustiado por lo que está ocurriendo en África? Justamente para entender el tema nos acompaña hoy el doctor Sigifredo Ospina, médico microbiólogo y epidemiólogo y jefe de epidemiología del Hospital San Vicente Fundación. Doctor Ospina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros acá en Teleantioquia Global. Doctor, ¿qué es el ébola? ¿Qué es el virus del ébola? El virus del ébola es un virus que fue descrito en África en el año 1976 a raíz de 2 epidemias que se presentaron en 2 países de África Central y que empezaron a causar una alta mortalidad entre las personas. Sí. Se descubrió rápidamente que se trataba de un virus que produce lo que se conocen como fiebres hemorrágicas. Esto porque una de las principales manifestaciones es precisamente la hemorragia, que termina con una serie de complicaciones y finalmente la muerte del paciente. Una de las cosas que más impacta es el porcentaje de gente que muere por contraer el virus del ébola. En algunos casos es superior al 90%, es decir, mucha de la gente que contrae el virus muere. Sí, tal vez en este momento es el virus más agresivo que se conoce y esa es una característica muy importante
a tener en cuenta y por eso la alerta que en este momento se está generando, no solamente en esos países donde se está presentando la epidemia, sino también hacia otros países. Además, porque veremos un poco más adelante que no hay un tratamiento eficaz en este momento. Bueno, ¿cómo actúa el virus? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo llega? ¿Y cuáles son las manifestaciones que se le dan a la persona que contrae el virus? Sí, todavía no está muy claro cómo es que el virus llega al humano, pero hay muchas hipótesis con alta posibilidad de certeza que hablan de que es contacto con animales infectados. Sí. Ese contacto puede estar directamente relacionado con el consumo o manipulación de estos animales con inadecuadas prácticas de cocción. Por ejemplo, consumir la sangre o algunos de sus tejidos. Uno de los animales más involucrados es un murciélago que consume frutas, no es de los que consume sangre. Y es muy importante dejar claro desde ahora en la comunidad que esa variedad de murciélago no está en nuestros países, no está en Colombia. Sí. Por lo tanto, desde ese punto de vista no se constituye en un riesgo. Una vez que la persona se ha infectado, el riesgo para las otras personas, principalmente para los que conviven con él o para los trabajadores de la salud que lo atienden, es el contacto con sangre o con algunas de sus secreciones que están contaminadas, o en el caso de un paciente que fallece, el contacto con sus tejidos o con partes corporales. Claro. Una de las cosas también que más angustia a la comunidad internacional es el asunto de los medicamentos relacionados con el virus. No existe un tratamiento comprobado, se han tratado con ciertos sueros que aún son experimentales, incluso no existe la vacuna. ¿Por qué esa distancia que existe entre la enfermedad y las personas que se encargarían de generar las vacunas o los tratamientos? No ha existido una investigación a fondo del tema del virus del ébola. Sí, no, realmente sí se vienen adelantando varias investigaciones con algunos posibles medicamentos y parece que hay una vacuna ya en un proyecto bastante avanzado. ¿Qué es lo que pasa? Que estos virus tienen una variabilidad muy grande y por esa razón es muy difícil desarrollar un nuevo medicamento, principalmente una vacuna, pero parece ser que para el próximo año, 2015, ya pudiéramos tener una vacuna para este virus. Bueno, doctor, usted mismo nos cuenta que hay varias clases de ébola, incluso muchos tienen nombres de países africanos porque son en los países africanos donde se han dado los brotes más importantes. Hablábamos de inicios de la década de los 70 cuando se dan los primeros brotes, pero nunca se había dado un brote que causara la muerte de tanta gente, lo que ha generado mucho impacto. ¿Está relacionada la pobreza del África con este tipo de virus? Digamos que la pobreza tiene una relación que pudiéramos llamar indirecta. La pobreza está asociada con inadecuados hábitos higiénicos, que en este tipo de enfermedades es fundamental. Una de las principales formas de prevenir la transmisión es con adecuados hábitos higiénicos. Y el otro asunto relacionado con la pobreza es la falta de acceso a los servicios de salud. Normalmente son comunidades apartadas, en este caso son comunidades cercanas al área selvática que no tienen un fácil acceso a los servicios de salud. Usualmente cuando llegan ya tienen un alto nivel de complicación, ya tienen esa manifestación, por ejemplo, hemorrágica, y desde el punto de vista epidemiológico, pues también son más contagiosos. Claro. Bueno, doctor, hemos visto que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia por lo que estaba ocurriendo en África. ¿Qué implica que se declare una emergencia, que la OMS declare la emergencia por el virus del ébola? Eso es lo que vamos a ver en un segundo cuando regresemos acá a Teleantioquia Global. Estamos acá en Teleantioquia Global esta noche hablando del virus del ébola que ya ha causado en menos de un año la muerte de cerca de 1000 personas, sobre todo en los países del África Occidental. Doctor Ospina, se ha dado el anuncio de la Organización Mundial de la Salud diciendo que hay que estar alertas porque es un virus sumamente peligroso. ¿Qué significa que la Organización Mundial de la Salud decrete una emergencia de este tipo?
Claro, primero hay que interpretar muy bien las palabras de la directora de la Organización Mundial de la Salud, que dice que este es un evento o un problema de salud pública de interés internacional. Sí. O sea, quiere decir que los países a nivel internacional deben estar atentos, porque esta situación puede llegar a cualquiera de los países, pero más que con características epidémicas, por pacientes que están viajando de un país a otro. Recordemos que hoy en día los viajes internacionales son muy frecuentes, son relativamente fáciles y un paciente pudiera llegar en cualquier momento. Ahora, ¿por qué decretar una alerta si es un virus que está circunscrito a un área geográfica, a unos países de África Occidental? Los criterios que se tienen en cuenta son, pues primero, el número de casos. Como usted lo ha mencionado, se ha presentado un número de casos no esperado, que ahí es donde hablamos de epidemia, muy distinto a lo que venía pasando en años anteriores en los países de África Central, que es donde venía circulando el virus, en un periodo de tiempo relativamente corto. Sí. Estamos hablando prácticamente de lo que ha corrido de este año, como usted también lo mencionaba, con aproximadamente 2.000 casos y 1.000 de ellos fallecidos. Y el hecho de tener una tan alta letalidad es el otro factor que hace que sea considerado como un evento de interés en salud pública, al cual hay que prestarle una gran atención. Hablamos también en epidemiología de si el evento que se está presentando es vulnerable o no, es controlable con medicamentos o con vacunas, y ya mencionábamos que ni lo uno ni lo otro. Y esa es otra razón para declarar esa alerta. O sea, claro, un paciente que se infecta con este virus tiene una alta probabilidad de fallecer. Sí, hemos visto que los casos, el 98% casi de los casos que se dieron en África, pues generaron un impacto muy grande, casi que ese 98% se da ahí, pero hemos visto ya 3 casos, 2 estadounidenses y un español que desafortunadamente murió ayer y que se le hizo un traslado con todos los cuidados. ¿Qué posibilidad hay de que ese virus salga de África y llegue a Europa y a América? Sí, lo primero es precisar que todas estas infecciones fueron adquiridas en la zona de la epidemia. Claro. Y que lo que mencionábamos ahora, o sea, ese traslado del paciente a otro sitio, el paciente puede viajar o trasladarse en buenas condiciones de salud y llegar al otro país y empezar a desarrollar los síntomas. El periodo de incubación es entre 2 y 21 días, o sea que hay tiempo suficiente de que vaya de un lado a otro del mundo, y si no hay una información adecuada, tanto en la comunidad como en el personal de salud, es un paciente que puede pasar desapercibido y que cuando detectemos que tiene realmente la infección ya haya estado en contacto con otras personas o con el mismo personal de la salud, y que estas otras personas hayan adquirido el contagio y que de alguna manera esto se vaya convirtiendo como en una bola de nieve que se vuelva de difícil control. Claro, porque quizá que esté suscrito al tema africano, pues permite cierto control, ¿cierto? Pero una vez este virus pueda pasar a Europa, donde hay muchos más vuelos, donde es mucho más difícil controlar el asunto, por lo mismo que usted nos dice de la duración en la que se van presentando los síntomas, puede ser un poco más complejo entonces su manejo. Sí, claro, y no sabemos qué variación puede tener este virus, salir pasando de una persona a otra. Hasta el momento sabemos que no se transmite por el aire, ni por el agua, ni por alimentos, que digamos que es algo que está a favor, pero indudablemente pueden ocurrir variaciones en el tiempo, o puede irse presentando un número de casos tal que se salga de control de los organismos de salud. De ahí la importancia de estar muy alertas en la detección de los primeros casos, claro, y de esas barreras de protección que hay que tener. Por eso lo que vemos en los noticieros parece algo así como de astronautas, digámoslo de esa manera, sí, pero son las barreras que hay que utilizar con este tipo de virus que son tan peligrosos. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas que empiezan a tener los pacientes? Usted habla de 2 días en adelante, se empiezan a presentar ciertos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que empiezan a sentir estos pacientes? Sí, las primeras manifestaciones son fiebre, son una fiebre alta de 38,5 o superior, un malestar general, dolores osteomusculares, puede haber dolor abdominal, náuseas, vómito, y posteriormente ya cuando vienen las complicaciones, y una de ellas pues la más evidente es la hemorragia, sí, que puede ser una hemorragia nasal, puede ser una hemorragia
por la boca, por Es decir, el tracto interna y gastrointestinal, interna y externa, exactamente. Y luego ya vienen otras complicaciones de tipo respiratorio, el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria, puede tener una infección sobreagregada por otra bacteria que complica más la situación, termina afectando pues órganos vitales como el hígado, como los riñones y esto es lo que lleva finalmente al paciente a la muerte. Perfecto. Usted hablaba ahora de una palabra que causa mucho impacto y es epidemia. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? Eso lo vamos a ver en un segundo cuando regresemos acá a Teleantioquia Global. Estamos en Teleantioquia Global hablando del virus del ébola. Doctor Ospina, cuéntenos cuál es la diferencia entonces entre epidemia y pandemia. A veces se utilizan como sinónimos y tienen un significado diferente y su impacto, por supuesto, también es diferente. Claro que sí, hablamos de epidemia cuando hay un aumento no esperado en el número de casos de una enfermedad. En el caso de África Occidental, pues de pronto el virus circulaba, pero no había la gran cantidad de casos que hay ahora y en un periodo relativamente corto de tiempo. Hablamos de pandemia cuando ya hay varios países involucrados presentando casos. Por ejemplo, recientemente se hablaba de influenza H1N1 que Claro. estuvo en muchos países al mismo tiempo. Ahí es cuando hablamos de pandemia. En este caso del virus ébola estamos hablando de una epidemia en África Occidental, pero no hay pandemia. Perfecto. Bueno, ¿qué posibilidades hay de que el virus llegue a Colombia? Las posibilidades son muy bajas, pero por ser tan bajas no podemos decir que Claro, podemos bajar la guardia. claro. Por lo que ya decíamos de los viajes. O sea, África es un país que se ha vuelto atractivo para las personas, tanto por aspectos turísticos como por aspectos laborales. Por lo tanto, hay colombianos trabajando en África y esos colombianos pueden entrar en contacto con el virus allá y regresar infectados. Digamos que ahí es donde está realmente el riesgo, pero el riesgo es supremamente bajo. Sí, pero hay otros virus que han causado impacto y de los que también se han oído en los últimos meses, acá en Colombia, de los que hay también que estar muy pendientes si se presentan síntomas. Claro, ahí sí tenemos que tener una preocupación mayor y estamos hablando del virus del chikungunya, por ejemplo, que es un virus también originario de África, pero que rápidamente llegó a las islas del Caribe, pasó a los países de Centroamérica y que ya en Colombia se están reportando casos importados. La característica es que es transmitido por los mismos vectores, por los mismos mosquitos que transmiten el dengue. Sí. Y las manifestaciones son muy similares al dengue, solo que más severas y con más complicaciones. O sea, este sí es un hecho real, inminente y muy seguramente dentro de poco tiempo vamos a tener que estar hablando del virus del chikungunya en Colombia. De hecho, pues ya hay una alerta generada desde el Ministerio de Salud para estar atentos a la llegada de este virus a nuestro país. Bueno, en el tema del ébola y de las personas que están sufriendo por este virus en África, una de las inquietudes principales es qué tanto acceso van a poder tener las personas que están en estos países, países sumamente pobres, de estas primeras experimentaciones que se han hecho para tratar de derrotar al virus. ¿Qué tanto es la accesibilidad que se le da en África a este tipo de medicamentos? Vemos que Estados Unidos hace una inversión importante, que Europa hace una inversión importante, pero la gente que está en el lugar, que es seguramente pues la más afectada, ¿qué posibilidades tiene de acceso a esos medicamentos? Digamos que los experimentos que se han hecho hasta el momento han sido principalmente en animales. Con estos casos de esta epidemia actual se empiezan a utilizar experimentalmente en los humanos. Y viene también ahí un dilema ético, o sea, un medicamento que todavía está en fases muy iniciales o una vacuna, Claro. hasta dónde utilizarlo en humanos. Que es el que están utilizando. Sí, que es el que se está utilizando precisamente en este momento. Digamos que si tuviéramos un buen medicamento o una buena vacuna o un buen prospecto, pues el acceso pensaría yo que no es tan difícil porque el número de personas en este momento que están en el área donde se está presentando la epidemia no es tan grande y los organismos internacionales pues están trabajando en esto y están interesados en que eso se haga. La dificultad esta es en que no se ha podido lograr un desarrollo
efectivo, por lo menos demostrado hasta ahora. Claro. Doctor Sigfredo Espina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por aclararnos el tema que genera una gran preocupación. Espero tenerlo por aquí próximamente para un nuevo análisis. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas Bueno, gracias a usted. Nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es la nueva incursión de Estados Unidos en Irak. La semana pasada el presidente Barack Obama autorizó nuevamente bombardeos en este país asiático. Recordemos que habían salido en el 2011. Obama se había negado a seguir con esta guerra, pero ahora vuelve tratando de detener a las milicias yihadistas que se están tomando ciudades importantes. El segundo tema tiene que ver con la reelección del primer ministro de Turquía, Recep Erdogan, un político conservador que ha generado mucho impacto en este país muy importante. Recordemos que es la conexión entre Asia y Europa. ¿Cuál va a ser la Turquía de este Erdogan que ya lleva varios años en el poder? Eso es lo que se está preguntando la comunidad internacional. Y el tercer tema es el reencuentro de la principal de las líderes de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. Se reencontró con su nieto después de varias décadas de estarlo buscando en lo que significa el cierre de un ciclo para esta asociación de mujeres que han estado buscando las personas que quedaron después de la desaparición de tantas y tantas mujeres durante la dictadura militar en Argentina. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días, todos los miércoles aquí a las 9:30 de la noche, Teleantioquia Global, con más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Thank you.